Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Señor les bendiga, buenos días. Buen tiempo hoy en la alabanza y también como iglesia estas cosas, estos anuncios de ver la obra del Señor, cómo se está moviendo en su iglesia, está inquietándonos como iglesia. Somos una iglesia bíblica misionera. Y ese es el perfil que Dios nos ha dado a toda la iglesia. Debemos estar en movimiento. No somos una iglesia estática. La iglesia tiene la bendición, Dios nos ha dado la bendición de estar viva. Es decir, está en movimiento, tiene propósito. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal si oramos, entregamos este tiempo en manos del Señor? Y aprovechamos bien el tiempo. Padre nuestro, te adoramos, Señor, gracias que tienes cuidado de tu iglesia. Gracias, Padre, porque sentimos tu abrazo, sentimos tu respaldo cada día, Señor, y en tu misericordia nos has sostenido. Hoy queremos, Señor, seguir adorándote, que ya iniciamos. Y aún desde nuestro levantar como individuos, Señor, es imperativo darte gloria, darte honra, darte alabanza. Y nos permite reunirnos, Señor, y ponernos de acuerdo como un cuerpo para exaltar tu nombre, para recordar tus bendiciones y para, Señor, recordar quién eres tú y cuál es el propósito que tienes en nuestra vida también para tu gloria. Entonces oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que prepares nuestra mente, nuestro corazón y permita, Señor, que podamos estar completamente dispuestos en todo sentido, toda nuestra mente abierta para recibir, para escuchar tu voz, para ser afirmados, ser guiados por ti, por tu Espíritu Santo. Rogamos por esto, Señor, y descansamos en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Santifícanos hoy, Señor, y siempre. Amén. Muy bien. Vamos hoy a estar reflexionando en un texto que está en Primera de Pedro 3, capítulo 3, versos del 13 al 18. Primera de Pedro,
capítulo 3, versos del 13 al 18. Muy bien. Y bueno, en estos tiempos es complicado hacerle el quite a las circunstancias, ¿cierto? Todas las circunstancias que nos rodean como ciudadanos en este mundo, es imposible hacerles el quite. La economía, que está bastante complicada en todos lados, ¿sí? Tengo amigos aún en Estados Unidos que allá también están pasando el apretón. En nuestro país también la falta de trabajo en algunos lugares, o aún el abuso del trabajo. Hay gente que tiene trabajo pero abusan de ellos, o prácticamente está todo el día amarrado al trabajo y no disfruta su familia, no disfruta aún espacios para él y pues obviamente espacios con el Señor. Entonces es una bendición tenerlo, pero también puede ocurrir esto. Vemos todo este tema de la guerra, los rumores de guerra, el aumento en las agresiones sexuales, la degradación moral, el aumento en los divorcios, muchos hijos sufriendo por esto también, pleitos familiares. Y bueno, aquí podríamos hacer una lista larga y podría durar mucho rato hablando de todas las circunstancias que afectan a todos los individuos en el mundo, pero también nosotros nos vemos afectados como hijos de Dios, aquellos que le conocemos, y también nos afecta por estar en el mundo. Sin embargo, hay una circunstancia particular que solo nos pasa a nosotros los cristianos, ¿sí? La cual es sufrir por causa de nuestra fe. Cada vez hay más lugares donde las persecuciones son mayores en el mundo. Y poco a poco también podemos notar más persecución en nuestros medios, ¿sí? Un ejemplo de ello, pues podríamos hablar de esto de la identidad de género, como hoy día nos están ya imponiendo cosas que para nosotros y desde la óptica y desde la voluntad de nuestro Dios no es lo correcto, pero aún en la política se está metiendo y ya poco a poco van como exigiendo, ya no solo se quieren ganar un espacio, sino que quieren exigirnos y robarnos nuestro espacio, quitarnos nuestro espacio. Entonces, sin embargo, pues estamos llamados a perseverar cuando este tipo de sufrimiento por causa del Señor redunda en que el Señor sea glorificado. Cuando sufrimos por su causa, Dios es exaltado, es glorificado, ¿sí? Vamos entonces hoy a estar caminando en estos versículos de Primera de Pedro 3, 13 al 18. Y bueno, como ven ahí el titulado está Enseñanza del cristiano y su posición frente al sufrimiento. Quiero dar algo de contexto respecto a este texto de Primera de Pedro. Pedro escribió a estos hermanos en tiempos del Imperio Romano, estando Nerón de emperador. Los cristianos empezaron a ser perseguidos, acusándoles de revoltosos por todos los problemas que tenían entre cristianos y judíos, ¿sí? Sin embargo, algo que también se volvió un problema para los cristianos de esa época era el hecho de que ellos adoraban solo a Jesús. Solo adoraban a Jesús. Se volvió un problema para ellos. Su devoción era exclusiva
para Cristo. ¿Por qué se volvió un problema? Porque para los romanos, a pesar de que a ellos no les importaba que tú tuvieras tu Dios, tú debías también honrar a sus dioses, ¿sí? En este caso, el problema era que a todo ciudadano se le decía que debía adorar a César. Entonces, esto se volvió un motivo de persecución y cualquier cosita que cometiera un cristiano en ese tiempo, un errorcito, se volvió un motivo para apresarlo y condenarlo. Entonces, por esto que Pedro les anima a tener unos códigos de conducta. Él les habla ahí acerca de cómo portarse con su esposa, cómo comportarse en el lugar donde vivían. La idea de estos códigos de conductas era que estuvieran de manera apropiada en esa sociedad, pero dentro de los parámetros que fueran conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Esto se da previamente a lo que Pedro nos va a decir en este capítulo. Y entonces por eso Pedro inicia de esta manera. Vamos a leer ahí entonces capítulo 3, versos del 13 al 17. Póngame las gafas. Dice aquí: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces inicia Pedro con estas palabras, con esta pregunta retórica: ¿quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Esta es la versión de las Américas. Y bueno, como toda pregunta retórica, en la misma pregunta está la respuesta, ¿sí? ¿Quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? ¿Cuál se imagina que es la respuesta? Nadie, ¿sí? Ahí está la respuesta ahí mismo. Nadie podrá hacernos daño. Pero esta pregunta es un poco más profunda, pues pone de antemano que estás haciendo lo que es correcto, ¿sí? Aquí le está hablando a personas que han conocido la verdad y que han aprendido a vivir una vida que honra a Dios. En este caso está implícito de que nada te va a pasar si estás bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, estás haciendo la voluntad de Dios. Y más aún, esta pregunta nos quiere mostrar que no se trata de ti ni de mí, ni de lo que te esté haciendo frente o las circunstancias que esté pasando, sino de quién es Dios y la seguridad de que podemos tener en su voluntad y sus propósitos,
¿sí? Se trata es de quién es Dios y la seguridad que podemos tener en su voluntad y sus propósitos. Podemos descansar en su voluntad y sus propósitos, así el mundo vaya contracorriente, ¿sí? O más bien, nosotros somos los que vamos contracorriente, el mundo lleva su corriente, ¿cierto? Entonces, en tiempos de Pedro, la persecución era por no seguir los deseos del César del momento. En este caso era Nerón, porque el César debía ser tratado como el Kyrios, el Señor, ¿sí? Pero para los cristianos, no, Señor, hay un Kyrios verdadero y único, y ese es Jesús, ¿sí? A Nerón no le cuadraba eso, porque el César era como Dios, se había autoproclamado Dios, hijo de Dios. Entonces creo que podríamos estar de acuerdo, sin temor a fallar, que nuestra sociedad actual está cada vez más exigiendo tolerancia con sus prácticas pecaminosas. Es decir, su forma de vivir, su forma de ser Dios, ¿sí? Pero siendo menos tolerantes con aquellos que levantamos nuestra voz de protesta en contra de esas prácticas. La sociedad nos está exigiendo a nosotros tolerancia con ellos, con sus prácticas pecaminosas, pero cada vez son menos tolerantes con nuestra posición radical de que solo hay un Kyrios para nosotros, un Señor, que es Cristo. Prácticas como el aborto, la ideología de género, la homosexualidad y muchas otras, ¿cierto? Que se unen a eso y que se están volviendo parte del común y que se están volviendo paisaje, ¿sí? Antes eran rechazadas, antes eran prácticas que para la sociedad eran aberrantes, pero que hoy día se están poniendo en una posición de exaltar, ¿sí? Se están exaltando ese tipo de prácticas que nosotros entendemos, por lo que el Señor nos ha revelado, no están bien. Cosas por las cuales no solo somos criticados, sino que muchos ya son perseguidos, ¿sí? Siempre escuchamos que en el Congreso, en el Senado, y allá lo que hay es corrupción, siempre escuchamos esto, pero sabemos también que por la gracia de Dios hay personas que Dios ha dispuesto ahí también para frenar este tipo de movimientos que se dan en el gobierno, que tristemente pues podríamos decir que más del 80% de estas personas que están ahí con una curul van más por sus propósitos y no les importa aún llevarse por delante pues estas particularidades que no le hacen bien a la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿te iba a decir algo, Tao? Sí, lo que pasa es que ocurre que los beneficios y todos los planteamientos que se están haciendo para ayudar o darle beneficio a estas personas, a estas comunidades, implican de construir el concepto de familia, que es el que ha instituido Dios y que de alguna manera inclusive los conservadores, los políticos conservadores que están allí de pronto no tienen ese arraigo bíblico o algo así, sin embargo no conciben destruir eso para poder hacer otra cosa para beneficiar. Entonces también hay un tema con el concepto de familia que viene de Dios y sí, claro, está construyendo muchas veces allí. Sí, sí. Entonces, cosas como estas se están dando y que cada vez nosotros como cristianos nos estamos viendo ya afectados por esto, por rechazar este tipo de prácticas.
este tipo de ideologías, de pensamientos que se levantan contra la voluntad de Dios. Y eso lo entendemos por Juan, ¿sí? No Juan Connelly, sino Juan el apóstol. Lo entendemos por Juan, que dice que este es el espíritu del anticristo, ¿sí? Todo aquello que se levanta contra la verdad de Dios, contra su voluntad, es el espíritu del anticristo que ya opera y que ya pues, que ha venido operando en el mundo por mucho tiempo y que sigue operando en este tiempo, ¿ya? Entonces, Pedro sigue hablando ahí en el verso 14. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. Hay bienaventuranza en el sufrimiento. Entonces, en medio de todo esto, el apóstol Pedro está animando a sus lectores a gozarse en medio de estas circunstancias, porque no lo hacen para llevar la contraria, sino que lo hacen por causa de la justicia, como dice aquí en el verso 14, ¿sí? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. O sea, no es por llevarle la contraria al político de turno que trajo una propuesta X, ¿sí? Que va en contra de la voluntad de Dios. O sea, no es porque sí, porque es que a mí me gusta levantarme contra eso, ¿sí? No, sino que es por causa de la justicia que nosotros entendemos que Dios ha manifestado y nos ha enseñado a nosotros, que nos la ha mostrado, que la ha revelado a nosotros. Entonces, por esto les llama, ustedes son dichosos, porque en últimas no se trata de defender nuestra forma de pensar, sino lo que Dios ha dispuesto de manera sabia desde el principio, ¿sí? Pedro parece recordarnos las palabras de Jesús en las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Está en Mateo 5:10. Entonces, somos dichosos al ser perseguidos por su causa. ¿Recuerdan a Pedro y a Juan cuando ellos fueron azotados? ¿Sí? En el libro de Hechos nos dice Lucas que salieron ¿cómo? Dichosos. Salieron dichosos por esa situación, pero no porque los azotaron, ay chévere, sabroso que me azotaron, ¿cierto? Sino porque era por causa del Señor. O sea, era sentirte dentro de la causa de Dios, ¿sí? Hacer parte de los propósitos de Dios, ¿sí? Pero bueno, sigue Pedro diciéndoles a estos hermanos: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No dice nada de nervios. Dios responde. Hay situaciones que nos ponen en una posición donde puede afligirnos y hacernos sentir afectados, con temor, por sentir como que todo el mundo está tan bien con eso y tú te sientes el único ahí diferente, ¿sí?
Y lo que tú digas, todo el mundo te lo recrimina. ¿Ya? Te lo recrimina. Y eso tiende a generar como un malestar, como una disposición negativa, quizá en nuestro corazón a veces, al sentirnos rechazados. Pero el Señor dice, no tengas temor. No tengas temor. Y Pedro cita a Isaías. Isaías 8. Si quieren, búsquenlo ahí. Isaías 8, 12, del 12 al 13. Isaías 8, del 12 al 13. ¿Alguien que lo quiera leer con voz de trueno? Al 13. Isaías 8, del 12 al 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y sea él vuestro Dios. Exacto. ¿Para quién lo hago? Es para Dios. Mi disposición y lo que Él me ha dado a conocer de su carácter es lo que yo debo honrar de Dios. No lo que esté pasando a mi alrededor. No la forma en que se está aumentando la aceptación por este tipo de prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Mi temor debe estar en el Señor. Él es el juez, el verdadero juez. Solo Dios es digno de temor. Entonces el apóstol anima a hacer una defensa práctica, diciendo, no tengas temor. Ahora vamos a hablar de lo que es esta defensa práctica. Vamos a verlo ahí en el verso 15. Verso 15 de este pasaje que estamos viendo. El apóstol ahí les anima y les dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Y sigue diciendo, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Entonces aquí entra una palabra que a veces la gente le huye, apologética. Y pensamos, no, eso es de los teólogos. Eso es de los teólogos, eso es para gente que tiene que comer mucha Biblia, que lee muchos libros. Y no, aquí Pedro le está hablando a gente del común. Cualquiera de nosotros tiene la responsabilidad de defender la fe. Cada uno de nosotros debe ser una apologeta, un defensor de la fe. Básicamente esa palabra, la palabra significa defensa, ¿sí? Apología en el griego significa básicamente dar una defensa verbal. Sin embargo, nuestra defensa no es solo con palabras. Los cristianos hablan también con los hechos. Nuestra fe debe ser vívida
Nuestra fe debe no solamente ser dicha a través de palabras, sino con nuestra vida. Nuestras acciones son la consecuencia de haber creído en Cristo. Actuamos porque somos. No actuamos para hacer o parecer. ¿Sí? Tú no tratas de ser cristiano, no, es que tú lo eres. Si tú has creído en Cristo, eres seguidor de Cristo, tu vida debe reflejar eso, tus acciones. ¿Sí? Actuamos, vivimos como cristianos porque lo somos, porque somos seguidores de Cristo. Imitamos a nuestro Maestro. Cristo es nuestro Maestro. Nosotros somos sus discípulos. Discípulo es aquel que sigue a un maestro, aquel que imita a su maestro. Eso somos nosotros. Yo no soy cristiano porque nací en una familia cristiana, o porque es que a mí me dan ganas de ir a la iglesia cada 8 días allá a Coinonía, o porque es que yo tengo muchos amigos cristianos, entonces me gusta cómo ellos hablan. No, es mi vida también y en quien he creído. Yo soy cristiano porque he creído en Cristo, y si le he creído, por tanto, ando, camino en fe, creyendo, porque he creído, ¿sí? No para parecer. Entonces nuestras acciones son la consecuencia de haber creído en Jesucristo. Hay un dicho que reza: los hechos hablan más que 1000 palabras. Entonces, lo primero que llama la atención aquí en este versículo es que para poder presentar defensa es necesario santificar a Cristo en nuestros corazones. Por eso nuestra vida cristiana debe defender nuestra fe. Como tú vives, estás defendiendo tu fe. Estás haciendo apología, apologética. Estás haciendo una apologeta con tu vida. Estás hablando de Cristo con tu vida. Donde vayas, en tu trabajo, en el colegio, la universidad, hagas lo que hagas, con tus hijos aún, en la intimidad, en tu matrimonio, en la intimidad de tu familia, con la familia extendida. Tu vida cristiana debe hablar de Cristo, y es una forma de defender la fe. Entonces, Pedro nos está animando aquí a que es necesario santificar a Cristo en nuestros corazones. Ahora, no es que Cristo no sea santo, entonces yo lo voy a santificar, no. Es que de la forma en que tú concibes a Cristo en tu vida, así mismo lo vas a manifestar a otros. ¿Cómo lo concibes en tu vida? Así mismo lo vas a mostrar a otros. ¿Sí, Felo? Que si yo no estoy santificando a Cristo en mi vida, ¿con qué autoridad voy a presentar defensa? Ahí vamos. Entonces, la mejor defensa de nuestra fe es viviéndola de manera coherente. Gracias, Felo. Y sometida a la voluntad de Dios. Debo santificarlo en mi vida. En pocas palabras, debo santificarme, en el sentido de que debo llenarme de Dios, debo perseverar en conocerle, debo perseverar en mi fe. Si no he desarrollado un carácter piadoso, no lo voy a reflejar.
Por más que lo quieras parecer, no lo vas a reflejar. Si no has desarrollado un carácter piadoso. ¿Con qué carácter moral puedo yo mostrar a Cristo a otros si yo mismo no lo tengo como Señor en mi vida? No lo tengo como Señor en mi tiempo. No lo tengo como Señor en mis expectativas. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos? No lo tengo como Señor en mi integridad. Que lo que yo soy, que lo que yo digo ser, soy. Eso es alguien íntegro. Es por eso que muchas veces nos mentimos a nosotros mismos pensando que solo el pastor o el hermano fulano está más preparado que yo para compartir el evangelio. No, eso es el hermano fulano, que él sí come Biblia y come libros, o el pastor, ellos están mucho más preparados. Y vienen acá y bueno, Carlos, tengo allá 3 personajes que conocí para que me hagan un favor y los discipules. No, mi hermano. Eso es una muestra entonces de que no has conocido, no te ha nacido de nuevo entonces. Esto ocurre porque yo no he santificado a Cristo en mi vida. No puedo compartir a alguien algo que no soy. Puede que tenga mucho conocimiento, porque hay gente que también conoce bastante, ¿sí? Y lee y les gusta buscar artículos, ¿cierto? Pero a pesar de eso, no comparte porque no lo vive. Yo que pasé por el seminario, había mucha gente muy buena y hacían tremendos ensayos y les iba súper bien, pero también veía su vida y eso me cuestionaba. ¿Sí? Entonces, a veces pensamos, no, porque como está en el seminario o pasó en el seminario, algo que aprendí en el seminario es que el seminario no santifica a nadie. No pienses que para ser un mejor cristiano tienes que ir al seminario, que el seminario, gloria a Dios, te bendice, te dan herramientas, aprendes muchas cosas, ¿cierto? Y así como hay poca gente como la que estoy hablando, hay mucha gente que sí ama al Señor, ¿sí? Y bueno, hay otros que están llegando y para la gloria de Dios crecen allá. Pero lo que quiero dejar, o lo que quiero decir es que esto es algo que tú debes experimentar, que nadie lo va a hacer por ti, ¿sí? Así que la forma en que veamos a Jesús en nuestra vida, en que lo consideremos como Señor en nuestra vida, de esa forma yo voy a dar testimonio de Él. Donde vayas. Y yo pongo este ejemplo con algunas personas que hablo, y es que usualmente cuando te encuentras con alguien, tú hablas de aquello que más te interesa, o de aquello en lo que más inquieres o buscas información, ¿cierto? Y lo hablas con pasión, a aquello que te gusta, ¿cierto? Yo a veces me pasa que me subo al taxi y escucho al taxista escuchando en la radio, escuchando comentarios deportivos. Y a mí me gusta el fútbol y enseguida pregunto, oye, ¿cómo va Junior? Esto y lo otro, ¿cierto? Y sí, es algo que me gusta. Entonces fácilmente lo hago. Asimismo debe ser para compartir de Dios, para compartir mi fe,
Debe ser algo que me apasiona, de tal manera que lo comparto con libertad. Con libertad. Sara. Ujú. Es suficiente para que la gente se contagie y quiera saber quién es ese Señor que yo conozco. Así es. Número dos, un reto que le doy siempre a los cristianos es no empiece invitando a la gente a la iglesia para que se convierta a Dios. Así es. Cuando llegue a la iglesia y vea los malos cristianos que somos, se va a decepcionar. Pero si nosotros hablamos de nuestra relación con ese Jesús que fue tentado en todo, y también puede triunfar sobre cualquier fuerza del mal, no va a haber un testimonio más coherente que ese. Presentemos a Jesús, no presentemos a la iglesia. Gracias, Sara. Así es. Entonces, a esto se refiere con santificad al Señor. Santificadlo en vuestros corazones. En vuestros corazones. Ahí mismo en el verso 15 dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando yo conozco realmente a Dios, mi vida lo manifiesta. Pero también debo esforzarme en inquirir en mi fe. No tienes que ser un erudito para conocer doctrina. La iglesia tiene herramientas aquí para ello. Tenemos el básico, los discipulados, los diferentes cursos de doctrina que tenemos. Hay herramientas. Y somos formados. Si no quieres conocer a Dios es porque no quieres, porque hay oportunidades, hay herramientas. Y vuelvo y digo, no hay que ir al seminario. Ahora, si Dios pone ir al seminario en tu corazón, gloria a Dios, no estoy diciendo que esté mal ir al seminario, ¿sí? Pero me refiero, hay herramientas aquí cerca, a la mano. Hay hermanos aquí que tienen conocimiento en esto y que te pueden ayudar. ¿Ya? No solo los pastores, aquí hay varones que ya llevan tiempo y han sido instruidos y pueden guiarte en eso. Entonces, Dios mismo ha dispuesto su palabra y maestros en su iglesia para enseñar aquellas cosas que quizá pueden ser complicadas, pero también debemos esforzarnos en conocerlas. Fíjense que Pedro decía de Pablo, de las cartas de Pablo, aquí hay cosas que son difíciles, complicadas, pero eso lo hacía menos apóstol o lo hacía menos capaz, ¿no? De hecho, Pedro en su segunda carta dice que algunos, debiendo ya ser maestros, aún siguen en sus rudimentos y todavía tomando lechita. Hay hermanos que ya llevan muchos años en la fe y aún no se sienten capaces de predicar a Cristo. Quizá es porque todavía no le conocen. No es solamente con venir el domingo. También debemos esforzarnos en inquirir, en prepararnos. Sigue diciendo Pedro, que debemos dar
razón de la esperanza que hay en nosotros. Y que debemos tener, en el verso 16, buena conciencia. Y hay un propósito, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces nuestra conducta cristiana también es una defensa, y bueno, lo venimos diciendo en todo el texto. Pedro sigue hablando de la conducta cristiana como defensa, una forma de hacer apologética. Y lo primero que resalta es que debe ser con mansedumbre y reverencia. No debemos actuar de manera altiva o considerando al otro como ignorante, sino con paciencia y amor, así como el Señor hizo con los discípulos. Sino cuántos de nosotros hemos llegado a la fe por la dedicación que alguien que gastó tiempo, fue paciente y en amor nos compartió el mensaje de salvación. Muchos de nosotros aquí llegamos de esa manera. El Señor usó a alguien, ¿sí? Esa persona de manera paciente, en amor, nos compartió. Entonces debemos siempre tener en cuenta también que nuestra tarea es la de llevar la semilla. Nosotros no convertimos a nadie, porque la salvación realmente es del Señor. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no convencemos a nadie, pero sí jugamos un papel importante siendo testigos fieles de la verdad. Dios es quien da el convencimiento a través de su Espíritu Santo, pero por la gracia de Dios, Él te usa como instrumento para que otros le conozcan. Y eso es una gran bendición. Estar en manos de Dios para que otros también sean bendecidos y lleguen a sus pies. Debemos sentirnos honrados. Entonces, Pedro da a entender que la conducta cristiana es como una acción continua. Él dice, tened buena conciencia. Tened buena conciencia. Dice, teniendo buena conciencia. En pocas palabras está diciendo, aplica lo que predicas. La manera más eficaz de defendernos de los ataques hacia nuestra vida cristiana, como lo decía ahora, es vivirla de manera honesta y bajo la directriz y la voluntad del Señor. Tu ejemplo dice mucho. Donde vayas. Y más adelante Pedro va a hablar del ejemplo. Entonces, para estos hermanos receptores de esta carta en tiempos de Pedro, al momento de aparecer en juicio, al momento de que ellos fueran tomados, los llevaban a un juicio en un tribunal romano, la mejor defensa era su antecedente, ¿sí? Que su antecedente estuviera limpio e intachable. Asimismo, nosotros también debemos ser encontrados sin tacha, porque ¿con qué cara vamos a hablar que el chisme es pecado si hace parte de nuestra vida? Si no nos perdemos la franja noticiosa donde salen los chismes de los
del actor del momento. O en las redes sociales, personas que tienen, no sé si decir, no está bien decir esa virtud, sino esa capacidad de estar mostrando el chisme del momento, ¿sí? Y eso está ahí con el scroll infinito, sale el uno y sale el otro y sale el otro y sale el otro. Y si te dejas llevar por eso, pues te estás metiendo tú en ese ambiente. ¿Cómo voy a hablar a otros de dominio propio si el mío está por el piso? ¿Con qué cara? ¿Cierto? ¿Cómo exigirle a nuestros hijos hábitos espirituales si yo no los tengo? ¿Sí? Por eso Jesús afirmaba y nos afirma aún a través de su palabra: vosotros sois la luz del mundo, así vuestra luz alumbre delante de los hombres, de modo que vean vuestras obras, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu ejemplo, la forma en que le has creído a Dios, que se refleja en tu ejemplo, glorifica a Dios al final. Vuestras buenas obras, su ejemplo, nuestro ejemplo, hace que Dios sea glorificado. Muy bien, sigamos aquí, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Me pasé lo que estaba leyendo, pero... sí, aquí está bien. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, vemos cómo Dios nos ha dado Él mismo ejemplo. Él mismo que nos dijo, yo soy la luz. Después nos dice a nosotros, ustedes son la luz. Cristo como el ejemplo de sufrimiento obediente. Sufrió para santificar al Padre. Ahora, es decir, todo esto tiene el propósito de llevarnos a Cristo. Todo esto que está ocurriendo y que está diciendo Pedro aquí, ¿sí? Él nos está llevando poco a poco a Cristo y nos está diciendo en pocas palabras, sean discípulos verdaderos de su Maestro. Así como Él dio ejemplo, ustedes también den ejemplo. Así como Él fue luz, ustedes también sean luz. Pedro nos lleva a ver a Cristo como, verlo como ejemplo de hacer el bien, siempre enfocado en santificar al Padre. En última se trata de la gloria de Dios. Por Él, tú y yo hablamos bien del Padre. Por Cristo, tú y yo hablamos ahora bien del Padre. Cristo dio ejemplo de verdadera adoración. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para esquivar nuestra responsabilidad de adorar al Padre y al Hijo? Porque eso me puede causar problemas con la sociedad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sí? Esquivar esta responsabilidad de adorar al Padre y al Hijo porque es que de pronto no quiero quedar mal con mis amigos.
no quiero quedar mal con las personas que me rodean, en el conjunto, qué sé yo. Tú y yo somos lumbreras para glorificar a Cristo, para que otros le conozcan y le glorifiquen también. Entonces, Cristo sufrió por santificar al Padre. Lo vemos ahí en el verso 17. Cristo, siendo justo, padeció injustamente. Verso 18. Cristo obtuvo nuestra salvación a través de su sufrimiento. Entonces, Pedro aquí nos anima, o anima a sus oyentes, a considerar la muerte de Cristo como un ejemplo de cómo reaccionar cuando llega el dolor. Es decir, la forma en que Él aún dio su vida hasta lo último, a pesar del sufrimiento. Entonces, en este sentido, Cristo es ejemplo supremo de sufrimiento por hacer el bien. Aunque vivió una vida perfecta, Él murió la muerte más cruel posible. No por su propio pecado, sino por el pecado nuestro. El padecimiento de Cristo tuvo un propósito eterno. Jesús padeció por los pecados de la humanidad. Su padecimiento fue, es y será sin sustitutos. La muerte de Cristo, además de ser vicaria, nos pone en contacto con Dios, el autor de la salvación. Y además nos dota de la capacidad para ahora ser también ejemplo, para hacer luz. Nosotros necesitamos ese mismo amor por los injustos en el mundo. Es decir, de la forma en que Cristo amó al mundo, nosotros también debemos ejemplificarlo. En ese sentido, nuestro sufrimiento no es en vano. Dios siempre puede redimir la situación, cualquiera que sea por la que estemos pasando, y glorificarse a sí mismo en ella. Nuestra vida debe honrar a Dios, aún a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Y aún más si nuestra fe está siendo cuestionada o está siendo atacada. Entonces este texto nos anima a que donde quiera que vayamos, estemos donde estemos, trabajo, universidad, colegio, la casa, demos ejemplo, nuestra conducta exalte a Dios. ¿Qué tal si oramos? El Señor nos ayude en esto. Padre, gracias que tú eres bueno, Señor, y hoy a través de tu palabra nos animas. Nos muestra, Señor, todos los beneficios espirituales que nos has dado en Cristo. Que esto no es algo inalcanzable, porque ya tú lo has hecho alcanzable para nosotros en Cristo. Nos has dotado y nos has capacitado, Señor. Y tu palabra fiel está a la mano constantemente. Ayúdanos, Señor, porque
en medio del sufrimiento y la persecución, se nos olvida, Señor, quiénes somos y el propósito por el cual nos has apartado. Levanta, oh Dios, las rodillas caídas. Afírmanos y ayúdanos, Señor, a amarte como tú eres digno y a confesarte entre las naciones. Tú eres digno de exaltación, eres digno de alabanza. Ayúdanos, Señor, a ver si no estamos siendo coherentes con nuestra fe. Y que no nos quedemos solamente en darnos golpes de pecho, sino en actuar en adoración, en arrepentimiento y caminar en pro de tus propósitos. Nunca es tarde, todavía estamos a tiempo. Gracias por animarnos hoy a través de tu palabra, Señor, y por darnos ejemplo en Cristo, que se hizo lumbrera, luz para nosotros, y que encendió ese pábilo en nosotros y nos hizo también luz para gloria de tu nombre. En última, Señor, se trata de ti, de tu gloria, no de nosotros. Pero reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ser guiados por ti. Despiértanos, Señor, como iglesia, despiértanos como individuos. Y si hemos decaído, Padre, en nuestra fe, ayuda nuestra fe, como dijo aquel varón. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Quizá hay áreas, Señor, donde podamos estar teniendo incredulidad. Afírmanos y ayúdanos, Señor. Gracias por las herramientas que tú has dispuesto ya en la iglesia, por hermanos que tú has dispuesto, que has preparado, maestros dispuestos a hacer tu voluntad en este sentido. Levántanos hoy, Señor, santifícanos y ayúdanos, Señor, en este sentido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y descansamos en tu gracia. Amén. Señor mi Dios.